tema que nos reunió la semana pasada, que es multiplicación y que tiene un amplio ámbito de problemas y de cuestiones que abordar, hablar de mínimo común múltiplo y su primo hermano, el máximo común divisor, es hablar de cuestiones muy sencillas. No hay mucho que mirar, no hay mucho que rebuscar, no hay mucho que analizar, pero no por ser sencillo es menos importante. Así que vamos a hacer una revisión seguramente de conceptos que ustedes conocen y manejan y vamos a aterrizar en algunos problemas claves que tienen que ayudarnos básicamente a encontrar la lógica que descansa detrás del mínimo común múltiplo y de todas las propiedades de los números, porque fundamentalmente esto nos va a servir como estrategia de referencia cuando tenemos que abordar problemas que están en otros ámbitos. Así que vamos a ponernos a trabajar. Quisiera invitarles a seguirme en la pantalla, en la diapositiva, porque antes de abordar el concepto mismo de lo que implica un mínimo común múltiplo, o hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, en este caso naturales, sí quisiera poder revisar algunos conceptos. Entiendo que estamos frente a un grupo de profesores de primaria, básicamente, y en primaria la matemática, además de asegurar uso de estrategias y algunos conocimientos fundamentales, como por ejemplo las tablas de multiplicar, es demasiado importante que los niños vayan apropiándose de conceptos matemáticos. Y estos conceptos matemáticos que se van a abordar después en la secundaria, si no son aprehendidos, si no son asumidos, si no son comprendidos en su totalidad, probablemente, muy probablemente, el profesor de matemática en secundaria no va a tener el tiempo, ni las formas, ni el detenimiento para hacérselos comprender. Y generalmente esto produce un letargo, una demora en la habilidad operativa. Así que vamos a revisar rápidamente conceptos básicos. El primero tiene que ver con descomponer números, ¿no? Existen dos formas de descomposición. Vamos a trabajar sobre estas dos. La descomposición aditiva y la descomposición multiplicativa. En los primeros grados, primer y segundo grado de primaria, e incluso desde inicial, el fuerte del trabajo de matemática en cuanto a descomposición es la descomposición aditiva. Y es lograr no que los niños encuentren dos números que sumando den otro, un tercer número, no, sino comprender que este ente llamado número se puede descomponer de diferentes formas, en primer y segundo grado de manera aditiva. Este número 8, este número 10, como el que tenemos en el ejemplo, es susceptible de ser manipulado y descompuesto de diferentes maneras. En el ejemplo tenemos el número 10 y he enumerado los números del 1 al 9 porque todos acá sabemos que el 10 puede descomponerse aditivamente de muchas formas, ¿no? 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, 4 más 6. Si usted es profesor de primer grado, tiene que asegurarse que estas sumas los niños primero las exploren, después las comprendan y al final las dominen hasta sabérselas de memoria, de ida y de vuelta. Es clave. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque entonces estamos refiriéndonos al primer término importante que tiene que ver con la descomposición. A los pequeñitos no les hablamos de descomposición como término, pero sí vamos introduciendo este concepto, incluso desde segundo grado, y cada vez con mayor fuerza y con mayor presencia en los grados superiores. Descomposición. Y en este caso, los números que componen al 10 son sumandos. La típica clase de la suma que revisa cuáles son los componentes de la suma, hablamos, ¿no? Sumandos y suma, y seguramente vuelven a ver estos términos los niños en algún problema, casi no lo vuelven a ver, la verdad, y después desaparece. Esto no debe suceder. Los sumandos son números que componen aditivamente a un tercer número en este caso. La otra forma de descomposición es la descomposición multiplicativa. Una buena forma de introducir el concepto de descomposición multiplicativa es desde la descomposición sumativa, ¿no? O aditiva, perdón.
En todo caso, me interesa que veamos este mismo número 10 ahora descompuesto en una estructura distinta. El número de veces, la suma reiterada. En el ejemplo tenemos el número 10, 10 equivale a 1 por 10, también equivale a 2 por 5 y viceversa, aplicando la propiedad conmutativa. Y entonces vemos aparecer un concepto más, que es el concepto de factores. Los factores vienen a ser estas cantidades, estos números, que al componerse multiplicativamente me dan un resultado. ¿Cómo exploran esto los niños? Desarmando el 10, ¿no? ¿Cuántas veces lo puedes agrupar? 10 veces 1, 1 vez 10, 2 veces 5, 5 veces 10, con el ensayo y el error de manera permanente. Y una vez que ellos encuentran, determinan sus hallazgos, hay que ponerle símbolos a ello. Entonces, si yo le doy a un pequeño de tercero de primaria o de cuarto de primaria una cantidad de objetos, según el ejemplo, 10, yo le puedo pedir, a ver, agrúpalo de tal manera que todos tus grupos tengan la misma cantidad de elementos. Entonces los niños empiezan a explorar. 3, a ver, si tiene 3, ¿cuántos grupos? Ah, me salen 3, pero me sobra 1. No, esto no sirve. Y si tiene 4, y si tiene 5, y cada vez que encuentran que sí funciona, según nuestro ejemplo, 2 veces 5 y 5 veces 2, eso lo anotamos. Este tipo de ejercicio con material concreto, ligado al aspecto simbólico, es demasiado importante para que ellos entiendan lo que significa un factor. Cuando suban a un cuarto, a un quinto, a un sexto de primaria y hablemos de factores, y cuando en secundaria hablen de factorización, van a poder comprender de manera mucho más sencilla de qué cuestiones abstractas estamos hablando. Entonces, volviendo al tema que nos tiene reunidos hoy, hablamos de factores. En este caso, el número 10 tiene 4 factores, el 1, el 2, el 5 y el 10. No hay más. El número de factores es limitado. Esto también es importante que los niños lo sepan. No es ilimitado. El número de factores está ya determinado, solo tenemos que encontrarlos. Bien, entonces, si hablamos de factores, encontramos que hay 2 tipos de números. Eso ustedes lo conocen, lo conocemos muy bien. Y entonces hablamos de números primos y hablamos de números compuestos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó que cada vez que hablábamos en mi condición de estudiante de propiedades de los números, siempre empezaban hablándome de los números primos y después de los compuestos. La didáctica nos enseña que primero hay que hablar de los números compuestos, porque como hemos comenzado en un proceso de exploración y los niños se han dado cuenta que hay diferentes formas de agrupar multiplicativamente ciertos números, es más fácil que ellos deduzcan y digan, ah, este número se puede componer de diferentes maneras. Ah, como tiene diferentes factores o tiene varios factores, le llamamos compuesto. Y después, recién a partir de ese concepto, construimos el siguiente. ¿Qué sucede con el 17? ¿Qué sucede con el 11? A ver, ahora probemos con este número. Y ellos van a llegar a cuenta de que hay solamente 2 factores que los componen. Y entonces les decimos, como hay una única multiplicación que genera todo esto, por eso se les llama números primos. Entonces, invirtamos el orden y yo le aseguro de que va a ser mucho más sencillo y mucho más práctico de recordar. En el ejemplo, entonces, tenemos al 10, que ha sido el número bandera, como número compuesto. Este es número compuesto porque tiene 4 factores, ¿no? Son más de 2, que los hemos revisado ya. El 1, el 2, el 5 y el 10. En ese mismo sentido, si un número compuesto es compuesto porque tiene más de 2 factores, el número primo entonces es aquel que tiene solo 2 factores. Y todos los conocemos, ¿no? Sus factores siempre van a ser el número 1 y sí mismo. Entonces, he dejado una línea en blanco allí porque me gustaría que usted rápidamente empiece a nombrar cuáles son los números primos que recuerda, cuáles tiene ya impregnados en su mente. ¿Cuántos recuerda? A ver, comencemos. El 2, el 3,
¿Cuántos más? Bien, por acá me dicen el 5, ¿cuál otro? El 7, el 11, el 13, ¿cuántos más? Porque si los niños han tenido un proceso de exploración, de anotación, de registro, de comparación con sus intentos, seguramente se van a confundir muchas veces, y esto se ha hecho de manera, digamos, respetando su proceso de construcción. Lo que va a suceder es que no van a necesitar la tarea de memorizar cuáles son los números primos, sino que los van a memorizar de tanto jugar con ellos. Y déjeme decirles que la memorización en matemática es fundamental. Y no solamente hay que memorizar la tabla de multiplicar, hay que memorizar, por ejemplo, los números primos. Yo no puedo perder tiempo estando en sexto de primaria tratando de calcular si el 17 es primo o no. Yo ya tengo que saber que el 17 es un número primo, pero no lo tengo que saber porque me dejaron de tarea memorizar los números primos, sino porque mi maestra, desde tercero de primaria en adelante, ha hecho que yo juegue mucho con estos objetos que me han permitido representar cantidades y poder encontrar las propiedades de cada número. Les cuento un ejercicio muy sencillo. En primer grado hay una experiencia que se llama la cajita, ya recordé el apellido de la cajita, y que consiste en tomar una cajita de fósforo, dividirla en dos hasta la mitad de su extensión, si es que la cámara me acompaña aquí. Este es el contenido de la cajita por dentro, ¿no? Se le pega una cartulina aquí, o si usted gusta la pega aquí, solo hasta la mitad, y después la cubre totalmente. Una vez que está cubierta, si me permiten tomar la mota, ya tiene la división por dentro, el contenedor, y a la tapita, vamos a asumir que es esta, yo le coloco un número, por ejemplo, el 9. Y entonces les pido a mis niños que en el contenedor de la cajita que tiene la división, en este caso lo voy a hacer así, echen 9 frijolitos o 9 maicitos, ¿no? De estos de popcorn. Que sacudan la cajita y que la dejen de sacudir y la abran. Y después cuenten cuántos frijolitos quedaron en cada lado. Entonces, ese va a ser uno de sus hallazgos. Y esto lo anotan en un papel. Y entonces dice, el número 9 se puede formar con el 5 y con el 4. Ellos tienen que hacer repetidos intentos. No le digo 1 ni 5, 10, 20 está muy bien, 30 es perfecto, y anotar todos los hallazgos hasta que ellos se van dando cuenta de que ya no hay más, porque se empiezan a repetir las posibilidades. De esta manera, muy exploratoria, muy concreta, ellos van desarrollando este sentido de que la cantidad se puede descomponer de diferentes formas. Y este tipo de actividad es fundamental para que cuando entren a la descomposición multiplicativa, los niños bajo el ejercicio de reparto en bolsas, en platitos, en cajitas, ensayen y vayan encontrando en esa misma dinámica de anotación propiedades. Entonces se dan cuenta, el 17 no se puede repartir de otra forma. El 17 solo se reparte entre 1 y entre 17, no hay otra manera. Y la memorización entonces es parte de la tarea del día a día, ¿sí? Me perdí del tema, discúlpenme, pero creo que es importante hacer este comentario. Entonces, los niños empiezan a reconocer, se familiarizan con el concepto de número compuesto, con el concepto de números primos, y a partir de ello podemos dar un siguiente paso. En este caso, ¿no? El número 17 o el 19 o el 23 son primos porque solamente tienen 2 factores. El término ya debe estar acuñado. Tiene 2 factores. Esos factores son el 1 y sí mismo. Les decía que habiendo trabajado estas definiciones fundamentales, vamos a introducirnos entonces en un escalón mayor, que es la factorización prima. Ahora tiene más sentido. Si factor tiene que ver con descomponer o desarmar un número, y primo yo ya entendí en qué consiste, entonces hablar de factorización prima no me asusta. Hay una recomendación, es que cuando los niños han ido conociendo conceptos desde pequeños, de manera muy natural,
muy en el uso de la dinámica de la clase, podemos llegar tranquilamente a un sexto de primaria y hablarles de factorización prima, y ellos van a asumir el concepto muy natural. Y si no lo hacemos, tampoco estamos mal. Quienes sí tenemos que tener claridad de los conceptos somos nosotros como profesores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores primos, en este caso del número 18? Un niño en sexto de primaria tiene que saber, debería llegar a sexto de primaria sabiendo claramente que el número 18 es un número compuesto. Y entonces podemos hablar y preguntarnos cómo factorizo el número 18, cómo llego a los factores primos de 18. Veamos el ejemplo. Todos sabemos que 18 tiene una de las formas de factorizarse, 2 por 9. Bien, entonces ahora sigo descomponiendo esta multiplicación porque el 9 no es aún un número primo y todos acá sabemos que 9 es igual a 3 por 3. Entonces, yo concluyo este proceso y digo, la factorización prima del número 18 es 2 por 3 por 3. ¿Y por qué le llamo factorización prima? Porque estoy descomponiéndolo multiplicativamente hasta encontrar los números primos que lo componen. Dicho de otra manera, si yo utilizo el 2 por 9, solo estoy factorizando, porque el 9 no es número primo aún, ¿no? No llega a nivel de número primo, sigue siendo un número compuesto. Pero si la indicación es tengo que factorizar hasta encontrar todos los números primos, entonces sigo descomponiendo el 9 y tengo el resultado que ven en la pantalla. 2 por 3 por 3. Ahora, no sé si a usted le pasa, pero yo siempre me he preguntado, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Y cuando no encontramos respuesta, esto es terrible. Miren que pasé toda la primaria, secundaria, la universidad y algunas capacitaciones, y solamente en la práctica y enseñando matemática me di cuenta que no tener claridad sobre estos conceptos y sobre todo esta memorización útil de ciertas cuestiones fundamentales que vamos a revisar ahora, se convierte en un estorbo cuando, por ejemplo, tengo que operar con fracciones. Y hacia ahí vamos a llegar. Entonces, hasta aquí, si sabemos la tabla de multiplicar, tenemos que saber factorizar de manera rápida, y si además identificamos cuáles son los números primos, este proceso de factorización se convierte o se debe convertir en un proceso automático. Cuando lleguemos, por ejemplo, a operar con fracciones, esto nos va a servir muchísimo. Vamos a ver cómo. Avanzamos entonces, tenemos que los factores primos de 18 son 2, 3 y 3. Si estamos hablando a nivel de sexto de primaria o secundaria, sería 2 por 3 al cuadrado, ¿no? En este caso yo no he hablado nada de potencias porque no es el tema que nos tiene aquí. Bien, entonces vamos a hablar algunas cuestiones básicas que los niños tienen que descubrir cuando jugamos con ellos en este tema. Miren que digo jugamos. Por ejemplo, se sabe que la factorización prima de 60 es 2 por 2 por 3 por 5. Aquí quiero detenerme un instante, porque si usted tiene más o menos mi edad, seguramente cuando le pedían hallar el mínimo común múltiplo de dos números o más, usted operaba más o menos esta forma, ¿no? Es la típica. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo y empezábamos, ¿no? Mitad, 30. Miren que no lo hago porque mi brazo se cansa y el tiempo se gasta. Y obteníamos aquí una serie, efectivamente, de factores primos que probablemente yo no necesitaba operar. Entonces, ¿cuál es la lógica que yo les planteo? Que si mis niños conocen la tabla de multiplicar y conocen cuáles son los factores primos, yo puedo deducir incluso mentalmente que 60 está compuesto por 30 por 2. Ya tengo un factor primo. Sé que 30 está compuesto de 10 por 3. Ya tengo el segundo. Sé que 10 está compuesto por 2 y por 5. Tengo el tercero y tengo el cuarto. Y no he perdido tiempo. Los tengo ubicados y eso es lo que la situación que les planteo nos cuenta, ¿no? Ya sabemos que los factores primos de 60 son 2, 2, 3 y 5.
y nos dice la situación. ¿Cuál es la factorización prima de 120? Entonces, en lugar de ponerme a seguir dividiendo, lo único que tengo que deducir es 60 por 2 es 120. Por lo tanto, la factorización prima de 120 es 2, 3, 5, 2 y 2. No necesito más. La simple deducción a partir de la multiplicación me va a ahorrar a mí, y a esto se le llama economía cognitiva. No tener que seguir procesos rutinarios, sino que mentalmente yo puedo identificar, en este caso, factores, y me ahorro un montón de tiempo, y me ahorro cansancio, y me vuelvo efectiva, porque en este sentido no hay error. Volvemos a la pantalla y entonces tenemos lo que les acabo de comentar. Repito la factorización de 60 y le agrego un por 2 o el 2, el multiplicativo o el factor 2 para lograr la factorización prima de 120. A la inversa, si yo sé que la factorización prima de 60 es 2 por 2 por 3 por 5, entendiendo que 30 es la mitad de 60, entonces, ¿cuál es la factorización prima de 30? Y lo tenemos en la pantalla y usted ya lo dedujo rápidamente. Estoy segura de eso. Obviamente, si 30 es la mitad de 60, lo único que tengo que hacer a la factorización de 60 es eliminarle el número 2. A ver si me ayuda a la pantalla. Perfecto. Ahí está. Tiene que aparecer. Ahí está. Entonces, suprimo el 2, que me implica esta mitad que estoy aplicando, y entonces la factorización de 30 será 2 por 3 por 5. Sucede que cuando nosotros abordamos fracciones, por ejemplo, los niños se condicionan y pretendemos que dándoles números muy grandes y en este ejercicio de dividir, ellos se van a hacer expertos. La recomendación didáctica es que trabajemos con números como los que les estoy presentando, que sean conocidos, el 3, el 6, el 2, el 9, y utilicemos siempre sus múltiplos por 10, porque entonces los obligamos a aplicar propiedades aunque no conozcan el nombre de las propiedades. Así que la factorización de 30, según el ejemplo, es 2 por 3 por 5. Una vez que hemos hablado de factorización, tengo un ejemplo más, en la línea de lo que acabo de comentarles. Tengo el número 150, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar la factorización prima de 150 si se sabe que 15, ¿no? Que es uno de los factores de 150, equivale a 5 por 3? Entonces, mentalmente digo, claro, 150, tengo el 15, 5 por 3, 15, y 15 por 10, 150. Lo único que tengo que descomponer es al 10. ¿Y cómo se descompone el 10? Fácil, ¿no? 2 por 5. Entonces, sin hacer ningún ejercicio en la pizarra ni en el papel, yo deduzco rápidamente que los factores que componen 150 son 3, 5, 2 y 5. Si los quiero ordenar, 2, 3, 5 y 5. Y si quiero ser exquisita, 2 por 3 por 5 al cuadrado. Al final estoy diciendo lo mismo. Bien, entonces, ya que estamos hablando de descomposición y de factores, podemos dar un paso más y abordar el concepto que debe estar previo al mínimo común múltiplo, que es el de máximo común divisor. Y esta es otra costumbre que tenemos. Por alguna razón, siempre enseñamos primero el mínimo común múltiplo y después el máximo común divisor, cuando lo recomendable es ubicar el máximo común divisor, porque esto viene en la misma línea de la factorización, que como lo hemos hecho, implica reparto, implica descomposición. Entonces, si abordamos el concepto de máximo común divisor, yo tengo, lo tienen en la pantalla, el número 18, también un número compuesto. El 18 se descompone en 2 y en 9, y este a la vez en 2 por 3 por 3. Si tengo esta descomposición, yo voy a decir que estos factores también son divisores, son sinónimos, son factores porque al multiplicarse me dan como resultado 18.
y son divisores porque permiten que el 18 se divida entre ellos. Es la terminología de ida, cuando hablo de factor respecto de la multiplicación, y la terminología de vuelta, cuando hablo de ellos, al tener que repartirse, que dividirse la cantidad total. Entonces, los factores son divisores. Por lo tanto, puedo decir que el 18 es un número compuesto porque tiene varios divisores, ¿no? En este caso, el 2 y el 9 son divisores y también lo son el 2, el 3 y el 3 cuando hablamos de números primos, los factores primos que lo componen. Entonces, vamos directamente a la lógica de los problemas que acompañan al máximo común divisor. Dice el problema: tengo una tela rectangular, la he graficado en un color bastante sobrio, eso que parece que es un adorno no es un adorno, es la tela, que mide 15 metros por 9 metros. Tengo dos cantidades representadas y estoy utilizando la lógica de la longitud, que en este caso utiliza la unidad de medida metros, ¿no? 15 por 9. Necesito cortar la tela en cuadrados exactos para hacer manteles lo más grande que se pueda. Bien, entonces aquí encuentro un sentido. Esta tela tiene que repartirse y siempre que se habla de máximo común divisor, en esta lógica de superficie, tenemos que hablar de cuadrados, porque si yo no digo cuadrados y digo rectángulos, entonces la medida va a ser una más larga y otra más corta, y lo que estoy buscando es un divisor común, es decir, que es el mismo número, la misma medida en ambos lados, tanto en el largo como en el ancho. Bien, dice entonces, necesito cortarla en cuadrados exactos para hacer manteles lo más grandes que se pueda. ¿Cuánto podrá medir cada mantel por lado? ¿O cuánto debería medir cada mantel por lado? Y todos sabemos que los divisores de 15 son 3 y 5, y que los divisores de 12 son 3 y 4. En este caso, el máximo común divisor, además de ser el máximo común divisor, es el divisor común, porque el único divisor que comparte el 15 y el 12 es el 3. Miren qué importante que revisemos con los niños los conceptos, ¿no? Aquí la pregunta no tendría que ser cuál es el máximo común divisor, tendría que ser cuál es el divisor común, o cuál es la única medida que me permite cortar estos manteles de manera cuadrada. Y entonces, si yo represento el problema de manera gráfica, yo tengo de que este mantel solamente puede cortarse o puede dividirse utilizando 3 metros por cada lado. Cuando hablamos del concepto de máximo común divisor, necesitamos de la misma manera que los niños tengan en sus manos material, que tengan tela, que tengan papel reciclado, que prueben, que doblen, que corten, que midan, porque de la misma forma que queremos construir conceptos como factorización, por ejemplo, los niños necesitan explorar sobre la medida para poder en la medida encontrar la propiedad que implica tener un divisor común. En este caso he puesto un ejemplo muy sencillo porque, como les digo, el divisor común no es el máximo común divisor, es el divisor común. Y si nos vamos a otro ejemplo, nos va a permitir mirar y comparar de manera más directa cuál es la lógica de los problemas que implican el máximo común divisor. Y entonces la pregunta es directa: ¿cuál será el máximo común divisor de 24 y 64? Didácticamente hablando, yo necesito que mis niños tengan a la mano un papel que mida 64 centímetros por 24 y que empiecen a medir. Probablemente van a encontrar que ambos se pueden dividir en 2. Es cierto, si yo le doy 2, si divido en 2, es uno de sus primeros hallazgos, van a decir en 2. Y se van a dar cuenta que 64 se divide en 2 y obtiene 24, y que 24 se divide en 2 y obtiene 12. Ya, ok, 2 es un divisor común, pero ¿será el más grande? A ver, sigamos dividiendo. Y en ese volver a doblar, encontrarán el 4. Y entonces, sí, ambos se pueden dividir por 4. Pero se podrá dividir por algo más grande y debieran llegar al ejercicio que tenemos representado en el gráfico. Ambos son divisibles por 8. Y entonces sus divisores son
los que conocemos, ¿no? En el caso de 24, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. Y en el caso de 64, 2, 4, 8, 16 y 32. Ahora, si nuestros chicos en quinto de primaria, que es donde se suele tocar estos temas, ya conocen la tabla de ida, de vuelta, propiedades de números primos y compuestos, generalmente el concepto máximo común divisor aflora de manera muy sencilla. No necesitan operar. Con cálculo mental lo pueden manejar. Bien, sobre este ejercicio podemos abordar ahora sí lo que es el mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo tiene que presentarse como la operación inversa, como el razonamiento inverso del máximo común divisor que está descansando en la misma lógica. El número 18, que es el que yo he utilizado para encontrar los factores, para encontrar los divisores, puede servirme de base para recuperar la idea y decir, estos divisores, cada uno de estos divisores a su vez tiene múltiplos. Y nos damos cuenta entonces, en el ejemplo, que yo tengo que 40 tiene como divisor a 8 y que a la vez el 40 es múltiplo de 8, ¿no? El 8 es divisor de 40 y 40 es múltiplo de 8. Con las tablas de multiplicación bien aprendidas, y miren que estoy siendo tan reiterativa en esto, porque hay una mala interpretación de todas las nuevas corrientes pedagógicas y satanizamos la memorización. Un niño que no sabe la tabla no va a poder operar, va a tardar su respuesta y le va a dar una pereza cognitiva, porque claro, la demanda es tan pesada que al final va a renunciar a su tarea por no querer multiplicar, va a renunciar a la tarea de solucionar el problema. Y eso es delicado. Así que si usted tiene niños en quinto de primaria, en sexto de primaria y no saben la tabla, por favor, deténgase a que la aprenda, porque si no, este pequeño va a sufrir. Vuelvo al punto. Entonces, un número tiene cierta cantidad de divisores, pero tiene infinitos múltiplos. Este es otro aspecto que hay que trabajar con los chicos desde la exploración. A ver, ¿quién encuentra más múltiplos? Y los más osados multiplican y multiplican y multiplican y multiplican hasta que por fin nos dicen, ya me cansé. Y ese es el momento de decirles, ajá, ¿por qué? Porque los múltiplos son infinitos, ellos lo tienen que saber. Bien, entonces conocemos la lógica del mínimo común múltiplo. Yo tengo dos números, proyecto los múltiplos que estos números puedan tener y sobre esa proyección identifico cuál es el múltiplo común y que de los múltiplos comunes yo puedo encontrar el que es más pequeñito. En este caso, entre 8 y 10 es 40. Volviendo al razonamiento que nos detuvo al hablar del máximo común divisor, yo puedo encontrar ciertos casos que me van a ser muy útiles cuando tenga que operar con estas propiedades. El primer caso es que yo no puedo perder tiempo buscando el mínimo común múltiplo de 90 y 18, por ejemplo, porque 90 y 18 son múltiplos, de 90 y 180. ¿Por qué? Porque 90 y 180 son múltiplos de 9 y 18. Y yo rápidamente sé que 18 tiene entre sus factores al 9. Yo sé que 18 es múltiplo de 9 y que 9 es múltiplo de sí mismo. Por lo tanto, ese tipo de operación mecánica y rutinaria tiene que ser reemplazada por un principio. Y el principio lo tenemos aquí. Dice, si un número es múltiplo de otro, si en este caso 18 es múltiplo de 9, el mínimo común múltiplo de ambos es ese número. Si 18 es múltiplo de 9, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 18 y 9? 18. Si yo tengo el 8, el 24 y el 48, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Deduzco bajo este mismo principio y voy a saber que es, en este caso, el 8, ¿no? Necesitamos que los niños identifiquen este tipo de propiedades, porque como les digo, esto les va a ahorrar tiempo cuando tengan que operar problemas, porque en realidad estos no son problemas, son solamente cuestiones de cálculo. Bien, lo mismo sucede cuando yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo de números primos.
En el ejemplo tengo el 7 y tengo el 5, ambos son números primos. Entonces, el mínimo común múltiplo de dos números primos es el producto de ambos. ¿Por qué? Porque lo más rápido que voy a encontrar en tema de multiplicación empiezo a sacar los múltiplos de 7 y entonces tengo 7, 14, 21, 28, 35. Ahí está, encontrándose con el 5, y cuando busque con 5, sigo la misma secuencia y voy a encontrarme con este producto. Si tengo dos números primos, simplemente los multiplico y ese es su mínimo común múltiplo. La regla está dada en la parte inferior. Y quisiera que podamos mirar algún problema relacionado con mínimo común múltiplo. Déjenme comentarles que en el currículo, tanto el currículo nacional, el currículo que acompaña la metodología Singapur, este tipo de problemas casi no existe. ¿Por qué? Porque son problemas bastante rutinarios, bastante sabidos, que no exigen necesariamente un proceso de razonamiento profundo. La riqueza del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor están en la habilidad operativa que podemos generar porque es herramienta para resolver otras cuestiones aritméticas. Sin embargo, tenemos acá un problema muy común, muy típico, relacionado al mínimo común múltiplo. Dice, en una parada de autobús pasa un autobús que va al centro de la ciudad, otro que va al centro comercial y otro que va al aeropuerto. Claro que esa no es la ciudad de Lima porque no podían hacerlo tan rápido acá con el tráfico que tenemos. Es una situación figurada. Entonces, el primer autobús pasa cada 15 minutos, el segundo pasa cada 18 minutos y el tercero pasa cada 6 minutos. Cada vez que uno de estos pasan, están generando múltiplos de ese tiempo, ¿no? Pasa una vez 15 minutos, pasa la segunda vez 30 minutos, pasa la tercera 45 minutos, y ahí encuentro la lógica del sistema multiplicativo de estos números. Y nos están preguntando cuándo se encuentran, cuántas veces al día coinciden. Ahí está el número de veces en que van a coincidir el múltiplo común que van a compartir. Entonces vamos a resolver la situación. Tengo el 18, tengo el 15 y tengo el 6. Quiero encontrar los múltiplos comunes de estos tres números y empiezo a buscar los múltiplos de 18, empiezo a buscar los múltiplos de 15 y no pierdo tiempo buscando múltiplos de 6. ¿Por qué? Porque 18 es múltiplo de 6. Entonces, si tengo el 18, el 36, el 54 y los demás, estos son múltiplos de 6. No necesito gastar tiempo escribiendo de más. Y al hacer esta lista de múltiplos, encuentro que el múltiplo común entre 18 y 15, y por lo tanto también de 6, es 90. Ya sé que el mínimo común múltiplo de estos tres números es 90. Es decir, que los buses se encuentran cada 90 minutos. Ese es el mínimo común múltiplo. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces al día coinciden los tres autobuses en la parada? No me está diciendo cada cuánto tiempo se encuentran, que sería el mínimo común múltiplo, sino cuántas veces al día sucede este encuentro. Entonces, si el encuentro es cada 90 minutos, yo tengo que saber en un día tiene 24 horas, ¿cuántos minutos es? Si multiplico 24 horas por 60 minutos cada hora, tengo 1440 minutos. Eso es lo que dura un día en minutos, 1440. Si tengo 1440 minutos en todo un día, lo que tengo que hacer es dividirlo entre la cantidad de minutos que he hallado como mínimo común múltiplo. Y me sale el resultado que ellos van a encontrarse 16 veces al día. Como les digo, este es el típico problema que relaciona el concepto de mínimo común múltiplo. No digo que no lo trabajemos en el salón, hay que hacerlo, pero no le demos más tiempo del necesario. Mi sugerencia es que trabajemos mucha habilidad operativa con los niños para deducir cada vez más de manera mental, utilizando cálculo mental y aplicación de propiedades, cuáles serían los múltiplos o los divisores cuando los necesitemos.
Un último problema tiene que ver con una situación distinta. Dice, Hugo quiere renovar el suelo de un auditorio rectangular de dimensiones de 36 y 24 metros, utilizando baldosas cuadradas de cerámica lo más grandes posible. Usted dice, ya sé, ¿ese es mínimo común múltiplo? No, él quiere repartir, él quiere cortar. ¿De qué tamaño y cuántas baldosas necesita Hugo? Bien, estamos buscando divisores, estamos buscando divisores comunes, estamos buscando divisores comunes de dos cantidades, de 36 y de 24. Y entonces el ejercicio con nuestros niños será, empecemos a dividir 36 y 24 en cuadrados. Y una de las respuestas que seguramente ellos van a encontrar rápidamente es querer dividir entre 3, porque cuanto más pequeños son, la tabla de 3 es la que más recuerda, si es que son pequeños, ¿no? Y entonces tenemos que 36 repartido entre 3 son 12 cuadraditos y 24 repartido entre 3 son 8. Vendrá la pregunta, ¿eso es lo más grande que puede ser cada baldosa? Seguiremos en el intento, seguiremos probando y entonces encontramos que también podríamos repartir entre 6, porque ese es otro divisor común. El 6 es un divisor común entre 36 y 24. En este caso yo tengo 6 baldosas por cada fila y 4 baldosas por cada columna. ¿Podemos seguir probando, chicos? Claro que sí. Y entonces en mi intento me daré cuenta de que yo puedo obtener baldosas de 12 centímetros cuadrados, teniendo en un total de 3 baldosas por fila y 2 baldosas por columna. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño? 12 centímetros cuadrados. ¿Y cuántas baldosas necesita Hugo? 6. Tomando la metodología del método Singapur, valoremos el error, dejemos que los niños prueben. En esa prueba vayamos introduciendo los términos que hemos tratado de revisar hoy y vuelvo y resalto la recomendación. Trabajemos habilidad operativa. Esta no queda descontinuada por el enfoque de resolución de problemas. Al contrario, es una herramienta que ayuda al enfoque de resolución de problemas. Así que espero que haya sido útil, no sé si entretenido. Quedo atenta si es que hay alguna consulta. Gracias.